Isaías empezó a profetizar durante el reinado de Uzías, iniciado en 829 a.C. El libro de Isaías tiene varias profecías importantes: la invasión asiria en Israel y Judá, la caída del imperio asirio, destrucción de Jerusalén y su exilio en Babilonia, la caída de Babilonia a manos de Ciro y detalles muy específicos de cómo sería esa conquista. A algunos les parece imposible que Isaías predijera con casi 2 siglos de antelación que un gobernante llamado Ciro, que todavía no había nacido, liberaría a los judíos exiliados. Por consiguiente, especulan que esta profecía se escribió en un periodo posterior, por lo menos después que Ciro empezó sus conquistas. No se dan cuenta de la importancia de esta parte del libro, que tiene que ver específicamente con la presciencia de Dios, es decir, su facultad de predecir lo que sucederá. Atribuir esta sección de Isaías a un escritor del tiempo de Ciro tampoco solucionaría el problema a los críticos, porque esta porción del libro también predijo en detalle acontecimientos de la vida terrestre y ministerio del Mesías Jesucristo, es decir, sucesos todavía más lejanos. Por ejemplo, predijo que no pondrían fe en el Mesías, que sería rechazado, que sería enterrado en la tumba de un rico y más cosas. Un estudio del texto de Isaías más antiguo encontrado, el rollo del Mar Muerto, ha demostrado que dicho libro no ha sufrido prácticamente ninguna alteración tras 1000 años de copiarse a mano. Se cree que se copió hacia el final del siglo II a.C. El cumplimiento de estas profecías confirma que Dios inspiró la profecía de Isaías y que no puede considerarse como una colección de obras de impostores. Ahora vamos a analizar una por una estas profecías. Isaías anunció la invasión asiria tanto en Israel como en Judá. Llama la atención que Isaías usara la expresión alas extendidas, lo que indicaba que el ejército asirio cubriría la tierra en toda su extensión. En el Museo del Louvre de París encontramos los enormes toros alados del Palacio de Sargón en Jorsabat, lo que recuerda mucho a lo que dijo Isaías. Dios permitió que el rebelde reino norteño, Israel, fuera destruido por los asirios. Una arqueóloga dice que la evidencia arqueológica de la caída del reino de Israel es casi más gráfica que la del registro bíblico. El arrasamiento completo de los pueblos israelitas de Samaria y Azor y la acompañante destrucción de Megiddo es la prueba arqueológica real de que el escritor bíblico no exageró. En cumplimiento de una profecía de Isaías, Ezequías, hijo de Acaz, derribó a los filisteos aún hasta Gaza. La profecía de Isaías se cumplió inequívocamente. Los anales de Senaquerib, el rey asirio, revelan que los filisteos se sometieron a Ezequías. Unos 100 años antes de la caída del imperio asirio, Isaías predijo que Jehová llamaría a cuentas a aquellos arrogantes conquistadores por haberse portado insolentemente con su pueblo escogido. Como habían predicho los profetas de Jehová, con el tiempo Asiria llegó a ser una ruina desolada y Babilonia la reemplazó en la escena mundial. Una tablilla de la Crónica de Babilonia suministra detalles del saqueo al que sometieron los babilonios a la ciudad de Nínive, que en otro tiempo fue grande. Para el siglo VII a.C., Babilonia era la capital, en apariencia inexpugnable, del imperio babilónico. La metrópolis contaba con la protección del río Éufrates, que se extendía a ambas orillas, con cuyas aguas se habían construido un foso ancho y profundo y una red de canales. Además, la defendían enormes murallas dobles reforzadas por numerosas torres. No es de extrañar que sus habitantes se sintieran tan seguros. Sin embargo, en el siglo VIII a.C., antes de que Babilonia alcanzara el cenit de su gloria, el profeta Isaías predijo que sería barrida con la escoba del exterminio. También describió cómo caería.
Tanto Isaías como Jeremías dijeron que los invasores secarían sus ríos, que llenaban de agua el foso de la fortificación, lo cual dejaría la ciudad vulnerable y entrarían en ella sin tener que pelear. Isaías incluso dio el nombre del conquistador, Ciro, el eminente rey persa, e indicó que se habrían de abrir ante él las puertas y dejar libres las entradas. Pero los babilonios vivían confiados. De acuerdo con el historiador griego Heródoto, habían acumulado provisiones suficientes para muchísimos años. Heródoto y Jenofonte confirman que en Babilonia había una fiesta aquella noche. Los habitantes de la ciudad se hallaban bailando y divirtiéndose en sus convites y festines. Ambos confirman que Ciro desvió las aguas del Éufrates. Heródoto dice que cuando Ciro puso sitio a la ciudad, por medio de un canal dirigió el río hacia el lago, que era una ciénaga, logrando que el cauce del río Éufrates bajara de nivel hasta llegarle a un hombre como a medio muslo más o menos. Cuando las aguas bajaron, su ejército marchó por el lecho del río, pasó a más allá de las elevadas murallas y entró por lo que Heródoto llamó las puertas pequeñas que miran al río, puertas que los babilonios habían dejado abiertas por descuido. En una sola noche la ciudad había sido tomada y el rey muerto, y los soldados babilonios que ocupaban las diversas ciudadelas se rindieron a la mañana siguiente. La crónica de Nabonido, ahora en el Museo Británico, también confirma esta descripción. Dice que el ejército de Ciro entró en Babilonia sin combate, tal como predijo Jeremías. El cilindro de Ciro confirma el relato bíblico, también en el Museo Británico. Confirma todo lo dicho. Como vemos, historiadores y arqueología confirman que todo lo que se predijo se cumplió. Un detalle curioso sobre Ciro es que Isaías lo asemejó a un ave rapaz que venía desde el este. Según la Enciclopedia Británica, los persas llevaban un águila de oro fijada en la punta de una lanza. Isaías predijo la liberación de los judíos del exilio, que Jerusalén sería restaurada y que Ciro sería el instrumento de Jehová para lograrlo. El cilindro de Ciro dice: «Soy Ciro, rey de Babilonia. Devolví estas ciudades sagradas del otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido ruinas largo tiempo, las imágenes que solían vivir en ellas, y establecí para ellas santuarios permanentes. También reuní todos sus habitantes antiguos y les devolví sus solares». Es destacable que el cilindro mencione la política de Ciro de permitir que los pueblos deportados por la potencia anterior regresaran a su patria, política que contrasta marcadamente con la de otros conquistadores de la antigüedad. Tanto la historia bíblica como la seglar dan testimonio de que Ciro liberó a los judíos. Es más, Ciro ordenó lo siguiente respecto a los fondos para la reconstrucción del templo: «La casa del rey pagará los gastos». Este sobresaliente dato encaja con la historia extrabíblica. Por ejemplo, el libro Persia y la Biblia dice: «La política habitual de los reyes persas era apoyar la restauración de los santuarios de su templo». Como dato curioso, en 1883 se descubrieron en Nippur, cerca de Babilonia, más de 700 textos cuneiformes. De los 2.500 nombres que contienen, hay 70 que son judíos. Estos nombres corresponden a partes contratantes, agentes, testigos, recaudadores de impuestos y funcionarios de palacio. Tal como indican numerosas pruebas, hubo judíos que siguieron desarrollando sus actividades cerca de Babilonia después de su liberación. Esto corrobora la profecía bíblica que aseguraba que aunque un resto de los israelitas regresaría a Judea después de su exilio en Asiria y Babilonia, habría muchos que no lo harían. Isaías y Jeremías no solo indicaron que Babilonia caería, sino también que quedaría deshabitada para siempre. Parecería cuanto menos extraño predecir que una ciudad con una localización tan favorable fuera a quedar permanentemente deshabitada. Tras la captura a manos de Ciro, Babilonia siguió poblada durante siglos.
si bien con menor prosperidad. Babilonia fue el centro de varias rebeliones después de caer hasta 478 a.C., cuando Jerjes la destruyó. Al fin del siglo IV, Alejandro Magno quiso restaurarla, pero murió antes de que la restauración hubiera progresado mucho. Desde entonces, la ciudad sencillamente decayó. Recordemos que los rollos del Mar Muerto comprenden una copia del libro de Isaías que data del siglo II a.C. En el siglo I después de Cristo todavía vivía gente en Babilonia. Existía una comunidad judía en aquella ciudad, que visitó el escritor bíblico Pedro. Para entonces, el rollo de Isaías del Mar Muerto llevaba en existencia casi 2 siglos, de modo que en el siglo I después de Cristo, bastante tiempo después de haberse escrito Isaías, Babilonia aún no había quedado desolada por completo. Según el hebraísta Jerónimo, siglo IV después de Cristo, en su época Babilonia ya no era más que tierra de caza por donde deambulaban fieras de todo tipo. Isaías no vivió para ver Babilonia deshabitada. ¿Por qué habría de arriesgarse un impostor a profetizar algo que no podría controlar en absoluto, que la poderosa Babilonia quedaría deshabitada para siempre? En conformidad con las predicciones, Babilonia acabó convirtiéndose en simples montones de piedras. Sigue desolada hasta el día de hoy. Podemos comprobar que estas palabras se han cumplido. A unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak, se encuentran los restos de la antigua Babilonia. El lugar está deshabitado. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de su ubicación.